Buenas tardes, queridos aprendices. Estamos hoy en nuestro seminario número 2. El tema de hoy es lógica y argumentación. El objetivo de nuestro seminario número 2 es identificar argumentos tomando como base la relación que existe entre pensamiento y lenguaje, así como los principios lógicos y argumentativos para expresar, discernir e interpretar argumentos en diversos ámbitos con el fin de defender o atacar alguna postura. Primero vamos a definir qué es la razón. La razón es la facultad por medio de la cual los seres humanos formamos conceptos, juzgamos y raciocinamos, esto es decir, reflexionamos y pensamos. La razón humana procede de acuerdo con un cierto orden en todos sus actos. No actúa como los animales por el simple impulso de sus instintos. Y para conocer la verdad, el hombre sigue también un orden al que llamamos orden lógico, orden racional o lógica espontánea. Se entiende el uso de la razón en la realización de ciertas actividades. También es llamada sentido común. Considerando puramente la referencia a los objetos, decimos que la lógica es la disciplina que estudia los principios formales del conocimiento humano, es decir, las formas y las leyes más generales del pensamiento humano. Los principales problemas de la lógica son las doctrinas del concepto, el juicio, el silogismo y el método. La lógica se usa predominantemente en las áreas de la filosofía, la matemática, la informática y también en la lingüística y la psicología. Entonces es muy importante entender que la lingüística es toda aquella manifestación del lenguaje que desarrolla el ser humano, por lo tanto es importante para nosotros. La lógica ha sido estudiada desde la antigüedad por numerosas civilizaciones, incluyendo la India, la China, Persia y Grecia. En Europa estuvo muy extendida como disciplina en la época de Aristóteles, quien le dio un lugar esencial en la filosofía. Su estudio también fue incluido en el Trivium clásico, que también incluía la gramática y la retórica. La lógica fue desarrollada por Al-Farabi, quien la dividió en dos aspectos, la idea y la prueba. Esto es lo más importante que se tiene en conceptualización respecto a la lógica, de tal manera que la lógica es el sentido común, el sentido común y el sentido científico. Es decir, la lógica se puede analizar en dos sentidos. El primero es el natural o sentido común, que es lo obvio, la actitud del ser humano para razonar. El cerebro entonces hace una transformación de la información natural y la convierte en un conocimiento científico que permite perfeccionar el pensamiento de la lógica natural por medio de la teoría y la práctica. Podríamos decir que el cerebro se entrena para que la lógica natural se convierta en una lógica más perfeccionada. Etimológicamente podríamos decir que lógica viene del término logos, que equivale a pensamiento. Heráclito fue el primero en teorizar utilizando esta palabra en el siglo V a.C., entendiéndose que el logos es la inteligencia que dirige, ordena, da armonía al devenir de los cambios que se producen en la existencia misma. Se trata entonces de una inteligencia sustancial presente en todas las cosas. Cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del logos. Es importante el estudio de la lógica. Consideramos que la naturaleza del hombre es ser un ser pensante. Por lo tanto, la lógica abarca todas las dimensiones en las que se desenvuelve el ser humano y
Estudia entonces el pensamiento en cuanto a sus formas mentales. Si la lógica es la disciplina filosófica que explica y establece los principios, leyes o reglas del pensamiento, de tal forma que al seguirlas podemos lograr la corrección y validez de nuestra forma de razonar, por lo que también se puede considerar una ciencia formal. De manera más específica, diremos que sus objetos de estudio son tanto el razonamiento como la expresión lingüística del razonamiento, que es lo que nosotros llamamos argumento, y sus distintas estructuras. Es decir, específicamente trata de determinar la validez y la corrección de nuestros argumentos, esto es, el tipo de relación que pueda existir entre las razones que ofrecemos para demostrar o apoyar una afirmación. La lógica parte del hecho de que todo ser humano piensa y razona, pero no todos lo hacemos de manera correcta. En ese sentido, la lógica es evaluativa y prescriptiva, pues se evalúa nuestros procesos y estructuras de razonamiento. Mediante el argumento determina cuáles son las formas correctas de hacerlo por medio de reglas y principios. Podemos decir que la lógica tiene dos ámbitos muy importantes. El uno es el ámbito material, que tiene que ver con el condicionamiento para que el pensamiento sea correcto. Nace con la idea, va al nivel superior que es el juicio y finaliza con el nivel superior del pensamiento que es el raciocinio, para convertirse en la lógica formal, que es la que cumple las condiciones para llegar a un pensamiento verdadero, donde ese pensamiento esté basado en la verdad, en la certeza y en la ciencia. La utilidad. La lógica tiene las siguientes funciones o utilidades. Nos permite expresar de mejor manera los pensamientos y hacer más eficaz la comunicación que sostenemos con otros. Nos posibilita también evaluar el grado de condicionamiento en que nuestros pensamientos, creencias, sentimientos, emociones y prejuicios determinan los argumentos que formulamos y así reconocer algunas falacias o mentiras escondidas que hay en nuestras aseveraciones. Sustentar nuestras decisiones por medio del análisis y ordenamiento de razones, analizar y evaluar discursos, textos y mensajes que pretenden persuadir o engañarnos o desvirtuar los hechos y la realidad. Es decir, podremos discernir entre lo verdadero y lo falso. Nos proporciona las habilidades necesarias para ser coherentes con nuestras ideas y evaluarlas para construir nuestros propios argumentos. Entonces, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la capacidad que tienen las personas todas las personas para formarse ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas ideas con otras. Abarca un flujo de ideas y asociaciones que pueden llevar a conclusiones lógicas. Si bien es una actividad de valor existencial para el ser humano, aún no existe consenso general sobre cómo se define o se entiende adecuadamente todo aquello que sea de naturaleza mental. Y de hecho, todo lo que sea de naturaleza mental está considerado actualmente como pensamiento. El pensamiento nos permite a los seres humanos darle sentido, interpretar, representar o modelar el mundo que experimentamos y podemos hacer predicciones sobre él. Por lo tanto, también es útil para un organismo con necesidades, objetivos y deseos cuando hace planes o intenta lograr esas metas, como es el ser humano. El pensamiento también se podría definir como imágenes o ensoñaciones, o esa vocecita interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños. La estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje mental sobre el que se conceptualiza la experiencia o la realidad. El pensamiento entonces es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón.
Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de un orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Todo tipo de obra artística o científica se forma o nace a partir de un pensamiento madre que se comienza a desarrollar y se complementa con otros. El pensamiento de las personas tiene una serie de características. Primero, es acumulativo y se desarrolla a lo largo del tiempo, ya que funciona a partir de estrategias de pensamiento que se van añadiendo entre ellas. Estas estrategias tienen la forma de apuntar a resolver problemas, es decir, nosotros vamos adquiriendo conocimiento y vamos madurando el pensamiento, y a través de esa maduración que se va dando durante el tiempo, periodo de vida, podemos alcanzar de una forma muy específica adquirir estrategias que nos permiten resolver los problemas a través del uso del raciocinio y el pensamiento. Estas estrategias tienen no solo sucede que el pensamiento se refleje también en el lenguaje, sino que también va configurando al propio lenguaje en su modo de conservación, pero también es uno de sus ámbitos de transformación. Es decir, el pensamiento, cuando se expresa a través del lenguaje, y el pensamiento va madurando con el día a día, con el nuevo conocimiento que vamos adquiriendo, entonces también va transformando la forma de expresar nuestros pensamientos, es decir, transforma el propio lenguaje. Tenemos entonces claro que la razón es la facultad por medio de la cual nosotros formamos conceptos, juzgamos y raciocinamos, esto es, reflexionamos y pensamos. Por lo tanto, el pensamiento es crear ideas, afirmar o negar ideas, relacionar ideas, resolver problemas, es la acción de razonar. Cuando escuchamos este maullido, nosotros inmediatamente nos hacemos a la idea de que es un gatito bebé. Esta es la forma como nosotros conocemos. Nosotros percibimos el mundo a través de sensaciones, de información que nos llega a través de los sentidos. En el momento en que escuchamos el maullido, armamos el concepto de la figura del gatito, en forma, en color, en tamaño, en sonido, y esto lo hacemos a través del recuerdo, de la función que desarrolla el cerebro y recuerda información que ya tiene almacenada de gatitos que ya conoce. Y esta información me está llegando a través de los sentidos, que son el oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto. A través de los sentidos nosotros adquirimos sensorialmente información. Así conocemos el mundo que nos rodea. Las funciones del cerebro, entonces, podríamos decir que se dividen en razonamiento e imaginación. Digamos que el lóbulo derecho se encarga del razonamiento y que el lóbulo izquierdo se encarga de la imaginación. En el razonamiento adquirimos información, la procesamos, la seleccionamos y la almacenamos. Luego se produce con esa información un proceso superior, que es el de la memoria, el de traer a nuestro recuerdo imágenes que tenemos guardadas. El razonamiento, que es el de unir, analizar, contrastar, comparar y decidir a través del razonamiento, a través de las ideas que tenemos almacenadas, hacemos el proceso del razonamiento y finalmente los expresamos a través de nuestro lenguaje. La imaginación, en cambio, en el momento en que tenemos la percepción o el contacto a través de los sentidos, la imaginación genera una idea. Esa idea puede ser real o puede ser abstracta. Y de aquí nacen entonces también funciones superiores del cerebro, como son la intuición. La intuición es aquella función que tiene el cerebro de avisarnos o de darnos ciertas premoniciones con respecto a situaciones que nosotros no conocemos, pero
pero hay algo que nos dice que algo nos puede suceder si tomamos esa decisión, o que si nos vamos por esa calle algo nos puede pasar. Esto también está alimentado por la imaginación, la creatividad y la motivación. Estas son las funciones del cerebro. Decimos que el conocimiento, los procesos cognitivos son la base para procesar y elaborar la información y que permiten captarla y mantenerla en el sistema. Estos son a través de la sensopercepción. El sistema procesa la información, el organismo capta las sensaciones y les da sentido. La atención, el ser humano selecciona, concentra y mantiene sus recursos mentales sobre ciertos estímulos que se presentan en el medio. Procesa la información, permite procesar la información captada para que pueda ser elaborada. Y la memoria, la información percibida, se retiene en el sistema para ser trabajada posteriormente a corto, mediano y largo plazo. Los procesos cognitivos de nivel superior entonces son la unión de la información de los procesos básicos introducidos anteriormente, que son pensamientos. Integra toda la información y permite elaborar juicios, deducciones y aprendizajes. Puede ser de razonamiento inductivo o deductivo. Podemos desarrollar gestiones de la conducta gracias a la planificación, a la inhibición conductual, y podemos tomar decisiones. Otra función importante del cerebro es el aprendizaje, y este depende de la capacidad de prestar atención al estímulo para almacenarlo en la memoria y recuperarlo después. Una de las funciones primordiales del cerebro es el lenguaje, que es fundamental en la comunicación y como regulación interna de la conducta del ser humano. Las operaciones del pensamiento se dan en 3 niveles. Digamos que el nivel básico es la aprehensión, donde nosotros, en el momento en que recibimos el estímulo, nos hacemos una idea. El cerebro se hace una idea, genera una idea, y esa idea se convierte en concepto. Entonces, cuando escuchamos el maullido, pensamos en un gatito. Cuando vemos la imagen, ya reafirmamos y tenemos el concepto claro. Esto nos da lugar entonces al siguiente nivel, que es el juicio. El juicio lógico es cuando nosotros unimos ideas y generamos entonces una proposición. Yo puedo decir que el gatito es una mascota. Y finalmente, cuando nosotros unimos varias proposiciones elaboradas por el juicio lógico, podemos decir que estamos en el nivel máximo del pensamiento, que es el raciocinio. El raciocinio produce la unión de proposiciones que son conocidas como silogismos. Y la unión de varios silogismos dan como resultado un argumento. De tal manera que yo puedo decir, entonces, uniendo varias proposiciones, puedo decir que el gato es una mascota pequeña, de fácil cuidado, muy curioso y juguetón. Se recomienda para acompañar a las personas mayores. Entonces, el pensamiento se da en 3 operaciones fundamentales, a saber, la simple aprehensión, el juicio y el raciocinio. Estos procesos son pilares fundamentales sobre los cuales apoyan la construcción y la organización del conocimiento y el razonamiento. Todos los humanos usamos el pensamiento para darle sentido al mundo. Las palabras expresan el pensamiento y son el resultado del razonamiento que se usa en la vida cotidiana. La segunda forma de explicar el lenguaje no contradice a la primera, sino que incluso la complementa. La segunda definición indica que el lenguaje es una construcción social, esto es, que los signos lingüísticos o gráficos, sonoros o señas o gesticulaciones son convenciones sociales en vista de que son el resultado de la creación humana con el fin de resolver un problema básico que es la comunicación. En ese sentido, pues, el lenguaje es un bien social porque es creado y compartido por las comunidades de hablantes, y es histórico porque, como podemos intuirlo,
responde a las necesidades de comunicación en un tiempo y lugar. Si, como se dijo, el lenguaje obedece a las exigencias de los hablantes, se puede también pensar que el lenguaje es una entidad viva. Está en permanente movimiento y transformación. Ningún lenguaje es estático. Hoy en día nosotros tenemos nuevas palabras incorporadas a nuestro lenguaje diario, como WhatsApp, como TikTok, como redes sociales, Big Data, cantidad de palabras que hemos incorporado a nuestro lenguaje a través del uso de la tecnología. Por lo tanto, podemos también nosotros haber escuchado en algún momento hablar sobre las lenguas muertas. ¿Y qué son las lenguas muertas sino otra mutación, otro resultado del lenguaje en movimiento, en transformación, de acuerdo a la evolución de la sociedad humana? Son lenguajes que fueron cayendo en desuso y fueron reemplazados por otros cuando existían esas grandes migraciones y se juntaban las jergas y el lenguaje de diferentes países y diferentes migrantes, diferentes viajeros, y daban origen a unas nuevas lenguas. Había unas complicadas que iban desapareciendo, por ende entonces dieron origen a nuevas lenguas. Por eso el lenguaje obedece a las exigencias. Se puede también pensar que esta es una entidad viva, no se les olvide. Ningún lenguaje es estático en los intereses que satisface, así como tampoco en las funciones que cumple. En su interior coexisten varias funciones que todavía desempeña, como informar, o sea, el lenguaje se utiliza para informar, expresar, mandar, rogar, etc. Así como también funciones que todavía existen como la relevancia que ha ido retomando en este momento como función argumentativa, informativa, expresiva, directiva y transformacional. El lenguaje podemos decir que tiene 3 dimensiones: la sintáctica, la pragmática, la sintáctica, la semántica y la pragmática. Decimos que la parte sintáctica es la parte formal o gramatical del lenguaje, que la semántica es el contenido mismo del mensaje y que la pragmática tiene que ver directamente con quien lo usa y su contexto. El análisis de un razonamiento definitivamente no puede hacerse mientras quien lo hace no lo exprese en un lenguaje que sea hablado o escrito. Mucho mejor si es escrito, pues ha quedado fijado de una vez y para siempre. En cambio las palabras, como decimos por ahí, se las lleva el viento. Entonces yo dije, tú dijiste, tú me dijiste, nos dijimos, pero a la hora de la hora no hay nada. Llamaremos entonces argumentos a la expresión en un lenguaje de ese razonamiento del ser humano ya ordenado en una sucesión de oraciones a las cuales vamos a llamar premisas o proposiciones y que llevan a una conclusión. Las reglas del juego para argumentar de manera correcta o válida son dadas por la lógica, entendida en un sentido más amplio. La lógica formal fundamentalmente estudia los argumentos válidos para aquellos en los que es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. En este tipo de argumento que ha privilegiado las ciencias de la antigüedad y que son típicos de la matemática cuando se hacen pruebas o demostraciones de proposiciones, pero este objetivo en ciencias distintas de la matemática y en la vida cotidiana es difícil de lograr por múltiples razones. Nos expresamos en lenguajes naturales que son ambiguos y el argumentar hay muchos supuestos que dependen en buena medida del contexto en el cual se da el argumento. Los argumentos en general pretenden convencer a otro o a otros de una determinada afirmación y la conclusión del argumento. Las demás afirmaciones, las premisas, las hacemos para sustentar o soportar una conclusión. ¿Qué relación existe entonces
entre el pensamiento y el lenguaje. La relación entre lenguaje y pensamiento es que son fundamentales en cada proceso de construcción del desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. Una de las principales herramientas para nosotros los seres humanos es a través del lenguaje. Desde el entorno social ayuda a que cada uno de nosotros, cada individuo, interiorice y exprese su pensamiento. Hablemos ahora sobre los actos del habla. Antes de explicar en qué consisten los actos del habla, me gustaría aclarar algo que es muy importante y es sobre la pragmática. La pragmática es la ciencia de la lingüística que se interesa por la influencia del contexto en la interpretación del significado. El contexto debe entenderse aquí como el conjunto de aspectos implicados además de los estrictamente lingüísticos, es decir, el estatus comunicativo, el conocimiento previo compartido por los hablantes, las relaciones interpersonales, etc. Es decir, la pragmática se ocupa del contexto en que se da el mensaje, en que se da la comunicación. El lenguaje no solo sirve para describir al mundo, sino que él también realiza ciertas acciones, además a la de decir algo. Es la unidad básica de comunicación que no son las palabras o frases, sino los actos del habla. Los actos del habla entonces están considerados como la unidad básica de la comunicación lingüística con la que se realiza una acción, es decir, se da una orden, se emite una petición, se hace una aseveración, se hace una promesa, se da una información. Ese es un acto del habla. No obstante, hay oraciones que aún teniendo el mismo contenido proposicional pueden diferir por la fuerza de la entonación semántica. Entonces, el tonito, si no fuera por el tonito en que me lo dijo. Esa es la entonación fonética. Cambian de sentido en su totalidad a la proposición. Por ejemplo, ¿podría cerrar la ventana? Parece una pregunta, pero en realidad es una petición. Se determina que los actos del habla no son realizados por las palabras, sino por los hablantes al emitirlas. Por ello es necesario que el intérprete o el que está escuchando considere el orden de las palabras, las pausas, el énfasis, la entonación y el modo del verbo y los verbos realizativos. La reflexión y la teorización sobre los actos del habla nos van a permitir mejorar la calidad de la interpretación, pues al conocer los tipos de los actos del habla, nosotros podemos encontrar que el hablante se refiere a una intención, la condición de sinceridad del hablante y la dirección de correspondencia de las palabras son aquellas que van a indicarnos cuál es el resultado que estamos esperando. Entonces un acto del habla es muy diferente de un acto proposicional, porque un acto proposicional son las expresiones referenciales o predicación, discursivas, que no tienen una intencionalidad ni implican una acción directa o respuesta del receptor. Un acto del habla espera una respuesta. Un acto proposicional no. Y un acto proposicional puede ser el discurso del político, o también puede ser la prédica del sacerdote en la iglesia. Entonces, ellos están emitiendo unas fundamentaciones, pero que no conllevan a que usted dé una respuesta inmediata o tener un resultado inmediato. Quizás sí pueden apuntar a que usted reflexione sobre un tema y a largo plazo tome decisiones, pero no es un mandato en sí. No produce un resultado. Por lo tanto, ahora sí definamos qué es un argumento. Entonces, un argumento es la expresión en un lenguaje del razonamiento ya ordenado,
en una sucesión de oraciones que se llaman premisas y que llevan a una conclusión. Entonces un argumento se estructura a partir de proposiciones o premisas o oraciones que el cerebro hace una inferencia, las contrasta, las analiza, las compara y llega a una conclusión. Finalmente, también a través de la inferencia, las valida y las da como verdaderas o falsas. Eso es lo que nosotros llamamos un argumento. En este caso podríamos decir que con la premisa todos los gatos son mamíferos y la premisa 2 de todos los mamíferos son animales, podríamos concluir que todos los gatos entonces son animales. Y eso es lo que nosotros llamamos la lógica proposicional o el sentido común, que es el nivel básico de la lógica. La lógica como ciencia tiene como elemento central la argumentación por 3 razones principales. La primera radica en que los seres humanos construimos argumentos para resolver de manera racional los problemas o dificultades en diferentes ámbitos, en la escuela, en el trabajo, con amigos, en el terreno de la ciencia, diferentes ámbitos, todos los ámbitos del quehacer humano. De ahí la necesidad de desarrollar habilidades para distinguir los argumentos entre sí, identificarlos, construirlos, reconstruirlos, evaluarlos. La segunda razón radica en la interacción humana y en la necesidad de responsabilizarnos y asumir los compromisos cuando afirmamos algo. Esta es una tarea fundamental en la sociedad donde la actividad política se sustenta en el diálogo y la deliberación racional para llegar a acuerdos que plantean razones, evitando falacias. Ustedes ya les expliqué que falacia es una mentira disfrazada de verdad o discernir argumentos. Y la tercera razón es porque el desarrollo de habilidades para identificar y construir argumentos le va a permitir al ser humano encontrar maneras más efectivas para comunicarse, lo que nos va a favorecer el conocimiento de algunas formas de razonar entre las diversas disciplinas y la conexión entre ellas. Por otro lado, también considero yo importante aclarar que la lógica no estudia la mente o el cerebro, sino la expresión de los pensamientos en palabras y su relación con diferentes formas del razonamiento o inferencia. Es así como podemos evaluar y corregir la forma de razonar. Podríamos decir entonces que también los argumentos son indispensables en diferentes espacios y para diversas prácticas del quehacer humano. Además de ser elementos básicos del discurso, también sirven para justificar nuestras creencias, opiniones y puntos de vista sobre algún tema. Cuando alguien cuestiona por qué crees o piensas eso, nos está pidiendo que argumentemos nuestras opiniones, es decir, que demos razones del por qué creemos lo que creemos. Por lo tanto, un argumento se construye de varias ideas que vamos relacionando y que expresamos en oraciones de tal forma que podamos llegar a una conclusión, a una afirmación sobre un tema que estamos analizando o indagando. Eso es un argumento. Veamos la diferencia que existe entre argumento y opinión. La opinión está basada en el segundo nivel del pensamiento, en la segunda forma de pensar, la segunda proceso del pensamiento, que es un juicio formado por cada persona mediante sus experiencias o conocimientos previos acerca de algo o de alguien. Esa es una opinión. En cambio, un argumento es un razonamiento. Recuerden que razonar es una función del cerebro humano y que ocurre cuando él compara, contrasta y reflexiona, piensa, por medio del cual se justifica algo. Tiene una finalidad: comprobar, justificar o refutar una teoría o una postura. Eso es un argumento y esa es la diferencia clara que existe entre argumentar y opinar. La argumentación lógica
parte de unos principios muy importantes. Primero definamos nosotros qué es un principio. Nosotros vamos a entender que los principios de la lógica son identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. De tal manera que nosotros vamos a entender el proceso de la siguiente manera. Y del principio de identidad dice, el principio de identidad dice que todo objeto es idéntico a sí mismo, que es un principio intuitivo y que no requiere demostración, porque se supone que las cosas mantienen una unidad tanto en la diversidad y frente al cambio. Un objeto, aunque cambie a lo largo del tiempo, no deja de ser el mismo objeto, por lo tanto, solo es y puede ser idéntico a sí mismo. Y si bien puede llegar a parecerse mucho a otro, no es correcto considerar que ambos son idénticos. Este principio nos sirve a nosotros para establecer diferencias coherentes y lógicas entre los objetos del mundo, ya que por mucho que a ti te parezca, que tú te parezcas a tus padres, no eres idéntico a ellos. Eres y solo puedes ser idéntico a ti mismo. Por ejemplo, el hijo de Juana, Pepito. Pepito nace, va a la escuela, crece, va al colegio, luego va a la universidad, ahora tiene 30 años y es ingeniero de sistemas. ¿Es diferente el Pepito de 30 años al Pepito hijo de Juana a los 10 años? Es diferente fisiológicamente, pero sigue siendo el mismo ente. Es diferente en el conocimiento, en sus actividades, pero sigue siendo el mismo Pepito. Entonces, por más que él cambie, siempre seguirá siendo Pepito. Ese es el ejemplo de identidad. La manzana que yo puse de ejemplo aquí, la manzana verde, siempre va a ser la manzana verde. No puede ser una manzana azul, ni puede ser un tomate. La manzana es manzana. Ese es el principio de identidad. Es decir, todo objeto es idéntico a sí mismo, y el principio de no contradicción es que es imposible que algo sea y a la vez no sea lo mismo. Es una verdad simultánea. O sea que este perrito es perro y no puede ser otra cosa. Que yo no podría de ninguna manera que yo sea colombiana y por alguna severación, y porque tengo la nacionalidad ecuatoriana, entonces ya dejé de ser colombiana. No, yo soy colombiana, nací colombiana y seré colombiana hasta cuando me muera, aunque tenga otra nacionalidad. Es decir, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. O sea, si nací en Colombia, pues soy colombiana y seré colombiana hasta que me muera. Igual, si él nació perro, es perro y será perro hasta que se muera. Hablemos del tercero excluido. Los pensamientos o son verdaderos o son falsos. No hay ambigüedades, no hay puntos intermedios, no hay una tercera posibilidad. Este zancudito no puede estar medio muerto. O está muerto o está vivo, porque si está medio muerto es que todavía está vivo. Entonces no hay ambigüedades, o es de día o es de noche, o es blanco o es negro, no es grisecito, porque grisecito, eso ya es otro color, es gris. Entonces no hay tres posibilidades, o es o no se es. Y el principio de la razón suficiente dice que todo pensamiento debe tener una razón suficiente y lógica. Todo principio debe tener una razón suficiente y lógica que lo explique. Nada existe sin una causa o una razón. Si nosotros declaramos que existen problemas ambientales, que existe contaminación ambiental, es porque existe una causa, hay una razón suficiente para que este fenómeno se dé. Siempre hay una causa o razón.
Entonces, la argumentación parte de las columnas que vamos a llamar premisas. Esa es la estructura de la argumentación. La unión de las premisas a través de la inferencia que hace el cerebro da como resultado el techo, que es la conclusión del argumento. Veamos este ejemplo. Todos los argumentos se componen de proposiciones o premisas y de una conclusión. En este ejemplo nosotros tenemos una conclusión que dice: todos los colombianos comen arepa. Esa es una conclusión, ¿cierto? Generalizamos que todos los colombianos comen arepa. ¿Por qué? Porque lo he visto cuando viajo. Eso dice mi esposo, ¿no? Pero a ver, mi querido, ¿a ti cómo te consta que todos los colombianos comen arepa? ¿Tú conoces a los 48 millones de colombianos? ¿Los has visto a todos los 48 millones de colombianos comiendo arepa? Entonces no es correcto hacer una generalización. Debe haber algunos que no coman arepa. Entonces, existen conclusiones que están partiendo de una premisa o de una proposición y que están unidos por un indicador. Cuando yo digo todos, estoy universalizando, generalizando, y todos es muchísimo más fácil de debatir que cualquier otro argumento. Cuando a mí me ponen un concepto general como conclusión, yo muy facilito lo puedo debatir con preguntas como esa. ¿Cuál es su razón? A ver, ¿por qué tú dices que todos los colombianos comen arepa? Ah, porque es que yo he viajado y los he visto. ¿A cuántos has visto? ¿Con cuántos has compartido? ¿A cuántos has conocido? Porque los colombianos son 48 millones, entonces no todos los colombianos comen arepa. Capaz que hay algunos que no. O veamos este argumento. Suena como culpable, camina como culpable, mira como culpable, pero yo no quiero decir nada. Solo yo digo nada más, solo digo no más. Este es un argumento en donde se están esgrimiendo tres premisas o tres proposiciones para conducir su pensamiento a una conclusión errónea, porque ninguno de las anteriores premisas confirma o es verdadera de que la persona es culpable. De ninguna manera. El hecho de que camine, de que suene o de que mire no quiere decir que es culpable. Y además, ¿cómo es la mirada de un culpable? ¿O cómo caminan los culpables? ¿Cómo suena un culpable? O sea, hay muchas formas de debatir los argumentos que tienen unas bases flojas o unas premisas que no son ciertas. Observemos este caso. Jorge dice que le dio dinero a Mario. Jorge nunca miente. Conclusión: Mario miente. Esto es una trampa retórica. ¿Estás diciendo que Mario miente? No, eso estás diciendo tú. ¿Cómo yo puedo rebatir esos argumentos tan flojos? ¿Y cómo sabes que Jorge nunca miente? Ah, es que yo lo conozco. Tú estás siempre con él. No, pues, él vive en su casa y yo en la mía. Ah, ¿y tú estabas presente cuando Jorge le dio el dinero a Mario? No, yo no estaba, yo estaba en mi trabajo. Entonces tú estás presumiendo. Está rebatido el argumento, perdió su estructura, perdió su base, se quedó sin base. En este argumento, donde hay preguntas retóricas, es muy fácil uno caer en la trampa. Es muy fácil, pero muy facilito uno caer en la trampa de las preguntas retóricas. Cuando decimos que las mujeres ganan menos que los hombres, como premisa 1, y tenemos como premisa 2, los que no creen eso son machistas.
Y te pregunto, ¿tú crees que las mujeres ganan menos de los hombres? Analiza las premisas. Con cualquiera que tú te vayas pierdes. De todas formas, eres machista. De todas formas, te van a dar palo. Identifica primero la conclusión. ¿Qué dice en realidad el que me está proponiendo? Y busca las razones. ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es su sustento? ¿En qué basa su conclusión? De esta manera, cuando nosotros logremos identificar la conclusión, podremos saber qué dice en realidad, por qué lo dice, cuál es su sustento, en qué se basa, cuál es la conclusión implícita. Según cuando las personas dicen que según tu opinión, que una persona que no tiene con qué comer hay que... A ver, cuando las personas sustentan y generalizan, es mucho más fácil rebatirlas. Veamos, hoy en día se estila mucho encontrar en los periódicos anuncios como este. Hay que ayudar a los pobres con más posibilidades de acceso a las universidades. Eso es una conclusión. ¿Y de eso qué se desprende? Ah, que los pobres no acceden suficientemente a las universidades. Ah, también, que es bueno para los pobres estudiar en la universidad. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que dice en realidad? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es su sustento? Eso quiere decir que hay que ayudar a los pobres con más posibilidades de acceso a la universidad. Quiere decir que los pobres, para que resuelvan su problema de necesidad, los tenemos que mandar a una universidad a que se eduquen durante 5 años. Eso es como que si una persona que se está ahogando en la piscina, nosotros le lanzáramos un libro para que haga un curso de natación, para que se salve, o le mandemos una inscripción a un club de natación para que aprenda a nadar. Oye, obviamente se va a ahogar. Lo que tenemos que lanzarle es un flotador, lo que tenemos que lanzarle es una tabla salvavidas. Entonces, pierde fundamento cuando nosotros refutamos las bases sobre las cuales está cimentada una aseveración como la anterior. También podríamos entender que una persona, cuando manifiesta que es solo mi opinión, lo que está haciendo es tendiéndonos una trampa para que no lo refutemos. Para que ya no te centres en lo que él dice, en lo que él está diciendo, porque es que ya está dicho. Sino que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar en qué se basa para decir eso. Buscar argumentos también que demuestren lo contrario. Por ejemplo, Carlos puede decir que María es la niña más bonita de Amazonas. Pero Francisco puede pensar otra cosa. María es la niña más bonita de Amazonas, dice Carlos. Sí, ¿y en qué te basas para decirlo?, le pregunta Francisco. Ah, pues yo la veo tan perfecta, esa sonrisa tan linda. En serio, dice Francisco. Bueno, pero las mujeres más lindas del mundo son las que miden más de 1,75. Tienen los dientes parejos, los cabellos largos y rubios, y tienen medidas de 90, 60, 90. Yo no veo que María tenga ninguna de esas características. Eso quiere decir que Carlos está emitiendo una premisa absurda porque se basa únicamente en su apreciación sentimental con respecto a María. De tal manera que nosotros no podemos caer en las redes de la retórica. Nosotros tenemos que ir más allá. Siempre encontremos qué es lo que en realidad nos quieren decir y cuáles son las razones que tienen para decirnos eso. Cuáles son las razones que sustentan su conclusión. De esta manera nosotros podremos encontrar argumentos
para contrarrestar su propuesta o para debatir. Hemos finalizado nuestro seminario del día de hoy y la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana es leer el caso de Zully y escribir una conclusión argumentada de al menos 50 palabras y subirla a la pestaña Tareas según la asignación. El caso de Zully es un caso muy conocido a nivel mundial sobre un accidente de aviación en donde Zully, que es el piloto, tiene que tomar algunas decisiones y de la decisión que él toma logra salvar 155 vidas, que eran los 155 ocupantes del avión. Pero sin embargo, no obstante, Zully fue acusado y llevado al tribunal porque algunas personas consideraron que la decisión de Zully puso en alto riesgo la vida de los ocupantes del avión y que pudo haber ocasionado, y que lo que tuvo fue suerte y pudo haber ocasionado la muerte de ellos. Entonces ustedes van a escribir una conclusión argumentada, es decir, van a tener que hacer las propuestas bajo las cuales ustedes van a cimentar la conclusión y eso lo van a hacer en mínimo 50 palabras. Pueden pasarse de las 50, pero no menos. Y la suben a la pestaña Tareas según la asignación. Tengan ustedes un lindo día.